Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Es una bendición compartir un poco más la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hemos estado aprendiendo el capítulo 23 en los últimos versículos y para ya relacionarlo con el capítulo 24. Y recordamos, hermanos, que tenemos responsabilidades delante de Dios para meditar en sus mandamientos, y donde uno de los mandamientos que vimos en nuestra última lección es la prohibición que Dios pone a su pueblo de hacer amistad con los paganos, con los idólatras, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 23. Y podemos nosotros ver que es un peligro estar viviendo dentro de la gente que practica la idolatría. Es un peligro estar dentro de una sociedad que practica la idolatría, porque podemos ver que el trasfondo religioso, algunos grupos religiosos tienen sus dioses, son politeístas, y otros lo tienen de otra manera, más allá de los ídolos. A veces han endiosado No, el dinero, el terreno, sus países, o su raza, o su color, o su educación. El endiosamiento tiene varias áreas donde nosotros podemos ver dónde está la flaqueza del ser humano, pero que es una tentación vivir dentro de una sociedad donde su ego, donde tristemente su libre albedrío lo ha llevado para que sea idólatra. Y la idolatría no solo son bultos, sino también tiene otras formas, pero nos hace recordar la palabra del Señor sobre tener amistad con los idólatras desde todas las perspectivas, no solo los que lo tienen en forma de bulto, sino también en forma de vida o teorías, o en forma de religiones. De varias formas podemos ver la idolatría, y el Señor nos advierte para que nosotros tengamos mucha precaución en vivir dentro de un mundo que está en tinieblas. Y quienes se mantienen fuera de los caminos peligrosos deben evitar las malas compañías. Peligrosos en vivir en barrios malos, de influencia muy fuerte de la idolatría. Los pecados de los vecinos pueden ser una trampa, pueden ser lazo para nosotros, y el peligro más grande viene de quienes nos harían pecar contra Dios. No solo los que están fuera, no solo los pueblos, los humanos, no solo la sociedad, los amigos, sino también nuestro propio corazón, nuestra propia mente. Nos pueden llevar para vivir en idolatría, y esto no es agradable delante de Dios. Evitar la idolatría nos ayuda a cada uno de nosotros para que aprendamos a adorar a Dios en el orden correcto y no exaltarnos a nosotros mismos o idolatrarnos a nosotros mismos o idolatrar a los seres humanos, porque el hombre tiende a hacer eso. Cuando nosotros idolatramos a papá y a mamá, en nuestra ceguera como humanos que somos, le quitamos el lugar que le corresponde a Dios. Somos tentados para idolatrar a los hijos, somos tentados para idolatrar a los nietos, y cual fuera el peligro, ya sea de la familia, de la sociedad, de la religión, de la política, o de lo que hay interno dentro del hombre cristiano, cuando conoce ya la palabra de Dios, debe de evitar la idolatría, porque la palabra del Señor siempre nos advierte
Huyan de la idolatría. Que tu papá y tu mamá no tomen lugar de Dios, tus hijos, tus nietos, los bienes materiales, las filosofías, las religiones, la prosperidad económica, incluso la salud. Cuando nosotros vemos que son varios peligros que toma la idolatría para el cristiano, tenemos que caminar con mucho tino, con mucha serenidad, para meditar en la palabra de Dios y hacer reflexión si algo no ha quitado el lugar que le corresponde a Dios. Y este capítulo 23 termina con esta exhortación entonces, para que nosotros podamos conectarnos en el capítulo 24 para poder ver la otra parte donde Moisés es llamado a subir al monte. Y podemos nosotros aprender. El pueblo promete obediencia a Dios, pero podemos ver estas dos ideas de qué manera lo explica la palabra del Señor para tener nosotros comprensión de sus leyes, comprensión de su palabra. Podemos ver el capítulo 24 en los primeros versículos, versículo 1 al versículo 8, donde nos lleva a esta reflexión de la palabra del Señor, mis hermanos. Esta porción bíblica lo dice de esta manera para los que tienen su Biblia. Vamos a leer versículo 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos, cuando vemos estos primeros versículos que tenemos en la palabra del Señor, en conexión con el capítulo 23 que ya estuvimos culminando, podemos ver si hay una advertencia de la idolatría. Podemos ver de que Dios hizo un pacto solemne con Israel, porque Él es santo, 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 Él es 3 veces santo. No hay Dios igual que el Dios de Israel. No hay Dios igual que el Dios de los cristianos. No hay otro Dios en todo el mundo que tenga estas cualidades éticas, morales, espirituales tan perfectas que se comparen con la naturaleza de Dios. No hay otro Dios igual que el Dios que nosotros tenemos. Y este Dios entonces hizo un pacto solemne con Israel para que aprendan a llegar con reverencia delante de Él, para que puedan ellos meditar que el presentarse delante de Dios, ellos deben de aprender a comportarse, a tener compostura, a ser íntegros, para comprender que están delante de un Dios que cualquiera puede morir si no entiende lo que Dios demanda a su pueblo por la fe. Y entonces cuando nosotros vemos que esta solemnidad es porque Dios es perfecto y nosotros imperfectos, esta solemnidad es para que nosotros no seamos dominados por nuestras emociones e imprudencias,
para que nosotros no seamos dominados por nuestros sentimientos, sino por la bendita palabra de Dios. Por eso es de que Dios hace este pacto solemne con Israel. Podemos notar, mis hermanos, que fue muy solemne. Y esto solo estaba tipificando el pacto de gracia entre Dios y los hombres creyentes para el futuro por medio de Cristo. Esto nos ayuda a comprender esta gran lección para entender por qué razón la palabra de Dios dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, que debemos de estar en Cristo Jesús con temor y temblor. Cuando nosotros veamos, hermanos, que este pacto solemne solo estaba tipificando el pacto de gracia de Dios para con todas las naciones, todas las generaciones, todos los pueblos, todos los hombres, que va en relación a todos los que creerían en Cristo, podemos nosotros comprender la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Tan pronto como Dios apartó para sí un pueblo peculiar, si nosotros meditamos, nos detenemos en estos versículos, podemos nosotros aprender, mis hermanos, que Dios siempre los gobernó por la palabra escrita y así lo ha hecho desde entonces por todas las generaciones. Dios ha gobernado a su pueblo por la palabra escrita, a través de la palabra escrita. Cuando nosotros no le damos importancia a la palabra escrita, pues caemos en relativismos, en emociones, en sentimientos, en filosofías humanas, racionalismo humano, y esto no edifica en nada, porque la palabra de Dios siempre ha estado gobernando a su pueblo desde la antigüedad por la palabra escrita, para entender que para el pueblo cristiano claramente está revelado, está escrito tal y como lo dice el apóstol Pablo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una de las palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo a través de sus enseñanzas, una de sus frases que están escritas y registradas en el Nuevo Testamento, nos ayuda a reflexionar sobre esta gran verdad que tenemos acá. Y Jesús lo decía de esta manera: escrito está. Muchas veces encontramos esta pequeña expresión en el Nuevo Testamento, en las palabras o en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Hace mención en la ley de Moisés, los profetas. Podemos encontrar muchos sinónimos para enfatizar la autenticidad de la escritura como algo divino, como algo proveniente de Dios, como algo que tiene autoridad, como algo que tiene la autoridad de Dios para poder enseñarnos a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, que Dios siempre ha gobernado a su pueblo a través de la palabra escrita. Y así siempre lo ha hecho desde entonces. Para comprender, mis hermanos, que la tentación de que hay un sinfín de religiones, hay un sinfín de grupos religiosos que tienen creencias mitológicas, supersticiosas, creencias del racionalismo humano, creencias de religiones humanas, pero que no tienen fundamento de la palabra de Dios, y esto marca la diferencia entre el pueblo de Dios y los pueblos paganos, entre la iglesia de Cristo y todos los grupos que tristemente no quieren nada de la palabra de Dios, pero tienen sus propias creencias. Cuando vemos que Dios desde la antigüedad marca la diferencia entre su pueblo y las naciones, para que las naciones puedan ver a su pueblo que tienen una escritura inspirada, una palabra escrita para que tengan autoridad divina, es para que los pueblos puedan ver la luz de Cristo en la vida de su pueblo, para que nosotros podamos recordar estas grandes verdades que revelan la palabra del Señor. Mis hermanos, cuando nosotros aprendemos que históricamente desde el Antiguo Testamento
Si Dios ha gobernado a su pueblo a través de lo escrito, a través de su palabra, podemos entonces comprender, mis hermanos, que así lo ha hecho desde entonces, pero ver que los pactos y los mandamientos de Dios en su contenido desde el Antiguo Testamento son tan perfectos, son tan justos en sí mismos y para nuestro bien, que mientras más pensemos en ellos o pensemos en la palabra de Dios, en sus mandamientos, preceptos, principios, y con más claridad analicemos su palabra y en forma más completa aparecen ante nosotros por la máxima revelación que es Jesucristo, más razón vemos para cumplirlos, mis hermanos, dentro de nuestra propia vida para que el poder se manifieste en la vida de su pueblo, en la vida de los hombres de fe, porque si bien es cierto que los mandamientos no salvan a ningún hombre, la ley a condenar al hombre vino, pero la ley estaba apuntando hacia Cristo para que aquel que pueda ver a través de la fe en Cristo desde la antigüedad que Jesucristo venía a morir, a derramar su sangre por su pueblo, hermano, era justificado delante de Dios desde el Antiguo Testamento. Y entonces esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que Dios siempre ha gobernado a su pueblo a través de su palabra. Y podemos nosotros ver que hay algo acá especial para entender grandes lecciones espirituales. Detectar, mis hermanos, que en estos versículos podemos nosotros aprender que hay algo que enfatiza y enfatiza la sangre del sacrificio. Y cuando enfatiza la sangre del sacrificio, podemos nosotros aprender que se rociaba sobre el altar. Aprendamos esta gran verdad desde el Antiguo Testamento. Se rociaba sobre el altar. Pero noten también, de acuerdo a los versículos que leímos, que también se rociaba sobre el libro, sobre el altar, sobre el libro y sobre el pueblo. Pero lo que está enfatizando, mis hermanos, es la sangre preciosa de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Estos sistemas de sacrificio desde el Antiguo Testamento solo eran la sombra del sacrificio de Cristo. Era lo que estaba tipificando para preparar al pueblo para la venida del Mesías. Mis hermanos, podemos nosotros ver que Dios hizo pacto solemne con su pueblo y la sangre del sacrificio se rociaba entonces sobre el altar, sobre el libro, sobre el pueblo, para comprender que desde el Antiguo Testamento nadie ha sido salvo por sus obras, por cumplir los mandamientos. Podemos ver que la palabra de Dios claramente dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, cada quien se descarrió por su propio camino. Podemos nosotros aprender a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, que ni por más que hubieron hombres morales, éticos, humanamente hablando, delante de Dios, esto no los llevaba a los cielos. Y ni aun que querían cumplir los 10 mandamientos, si no era a través de la fe en Cristo, si no era a través del entender que esa sangre solo estaba simbolizando, tipificando con esa sombra de que Cristo venía a morir en nuestro lugar porque somos pecadores. Si no entendían esa verdad desde el Antiguo Testamento, ellos no eran salvos, ellos no eran parte del pueblo legítimo de Abraham. Por eso de que debemos de aprender, mis hermanos, que lo moral y lo ético de los hombres no valen, no salvan delante de Dios. Tenemos que aprender que si no es por la fe en Cristo, en su derramamiento de sangre que Dios estaba enseñando a su pueblo a través de animalitos, de ovejitas, de corderitos,
si no entendemos esas verdades que hay desde el Antiguo Testamento. No podemos detectar al auténtico pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, que la sangre era rociada sobre el altar, sobre el libro y sobre el pueblo, pero lo que le daba vida era esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que estaba como sombra, pero que ya nosotros los creyentes sabemos que esto lo cumplió a perfección Jesucristo, porque la sangre de los animalitos es imperfecto, pero la sangre del Cordero Inmaculado es perfecto. Es lo que predicaba Juan el Bautista desde que presentó a Jesucristo para hablar de Cristo en su bautismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el poder de la sangre de Cristo, que aquel que ponía su fe en él, pues el Señor lo perdonaba, el Señor lo hacía su hijo. Y para aquellos que vivieron desde el Antiguo Testamento, podemos ver la gran responsabilidad que ellos tenían para aprender estas grandes verdades. Mis hermanos, podemos ver las grandes verdades que nos presenta la palabra del Señor. Ni las personas, por ser buenas, o su obediencia moral, ni sus servicios religiosos mecánicamente, ni por más que parezcan buenas, hallarán aceptación de parte del Dios Santo, sino es por medio del derramamiento y el rozamiento de sangre que estaba tipificando a Jesucristo. Además, podemos aprender que todas las bendiciones impartidas a ellos desde el Antiguo Testamento eran por misericordia. Podemos aprender esta gran verdad. Todas las bendiciones impartidas al pueblo desde el Antiguo Testamento era por misericordia, era por la gracia de Dios, no porque ellos eran buenos, no porque alguno de ellos lo merecían. Mis hermanos, el Señor los trataría con bondad para enseñarles de esta fe, para que nosotros aprendamos así como sucedió en el Antiguo Testamento, que solo por la fe en la sangre de Cristo el pecador rinde obediencia voluntaria y aceptable, sumiso, obediente a que solo Él es perfecto y solo Él tiene poder en su palabra, sometiéndose a esa fe en ese precioso sacrificio de Cristo con su preciosa sangre derramada en la cruz. El hombre es justificado, el hombre es salvado. Ese era el mensaje desde el Antiguo Testamento para que nosotros podamos ver las grandes verdades que tenemos acá en la palabra del Señor. Tal y como lo dice el Nuevo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y hermanos, cuando nosotros vemos cómo explica el Nuevo Testamento estas grandes verdades, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermano, nos ayuda a entender lo que estaba enseñando el Señor, lo que estaba enseñando Jehová de los ejércitos a Moisés, al pueblo de Israel, a las 12 tribus que sacó de Egipto, y que ahora Dios le estaba haciendo el llamado a Moisés para entender el contenido de todo este mensaje, para poder enseñarles al pueblo, para poder compartir al pueblo. Un pueblo que tristemente era rebelde, un pueblo que tiempo era obediente a Dios y tiempo se desenfrenaba, tiempo estaba sumiso a Dios y tiempo pues tristemente su libre albedrío corrupto, su voluntad propia les hacía hacer su propia voluntad. Y por esa razón, cuando nosotros vemos, hermanos, cómo Dios en los primeros versículos de la palabra del Señor, capítulo 24, versículo 1 al 8, podemos ver que Dios llama a Moisés, y podemos ver que no solo llama a Moisés,
sino también a Aarón, a Nadab, a Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y la indicación es que ellos se inclinaran desde lejos. Hermanos, para poder nosotros comprender que nadie, ninguno de ellos era digno de estar delante de Dios. Pero la misericordia y la gracia de Dios se estaba derramando hacia el pueblo de Dios, y Dios da las indicaciones de que el primero que tendría el privilegio de acercarse a Dios era Moisés, pero que el resto de los que iban con Moisés, tanto los 70 ancianos como los demás, que se quedaran de lejos. Para comprender, mis hermanos, qué es la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Pero la responsabilidad de Moisés, después de ir obediente a lo que Dios había indicado, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, dice. Eso es lo que dice el versículo 3. Y habló de todas las palabras de Jehová y de todas sus leyes, y habló a todo el pueblo, respondió a una vez y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Siempre el propósito, hermanos, de tener una relación íntima con Dios a través de la oración, a través de estar ante su presencia, es para entender su bendita palabra, es para alimentar nuestra alma, para poder nosotros compartir con el pueblo, compartir a los que no conocen a Cristo. Tener una relación con Dios, hermanos, a través de la oración, a través de estar cerca de su presencia, es con el propósito para que su palabra nos dé sabiduría, para que su palabra nos llene, para que su palabra nos guíe, nos instruya, nos redarguya, nos quebrante, para ver dónde está nuestro error o dónde están nuestros horrores, para ponerlos a los pies de la cruz, para que Dios en su gracia nos acepte solo por la fe en Jesucristo. Mis hermanos, algo especial de acuerdo al versículo 4, después de que oralmente Moisés contó a todo el pueblo todas sus leyes y lo que habló con Dios, ahora Moisés escribe todas las palabras de Jehová. Imagínense la gran responsabilidad que tenía Moisés en escribir cada frase, cada palabra, cada oración, una porción del contenido de la palabra de Dios. Esta gran responsabilidad que tenía Moisés, mis hermanos, Dios lo usó para su gloria, para que la palabra quedara registrada, para que la palabra, tal y como lo dice la misma Biblia, escrito está. Hermanos, podemos nosotros ver que la actitud de Moisés fue levantarse de mañana y edificó un altar al pie del monte, pero también 12 columnas según las 12 tribus de Israel, para recordar este maravilloso día en lo que Dios en su gracia le estaba dando a su pueblo para que pudieran vivir, caminar, guiarse, fortalecerse, animarse a través de la palabra de Dios, no con palabras humanas, no con sabiduría humana, no con intelecto humano, no con raciocinio humano, sino con la bendita palabra de Dios, para que nosotros aprendamos a vivir en fe a través de la palabra de Dios por el sacrificio de Cristo, por el derramamiento de su sangre, para que Él sea glorificado en su pueblo. Y nos dice la palabra del Señor que Moisés envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Una de nuestras lecciones que terminamos la semana pasada y antepasada es que el Señor, cuando llama a una auténtica adoración a su pueblo por el derramamiento de sangre, por el sacrificio de Cristo, es entender que Dios nos llama para que vayamos no con las manos vacías, sino vayamos para poder darle lo que a Él le pertenece, lo que a Él le corresponde, porque toda la creación es suya. Nos ayuda a entender para que nosotros no idolatremos los bienes materiales. Recordando que la palabra de Dios dice
que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando nosotros aprendemos de las lecciones que hemos ya tenido hace 2 o 3 semanas, y podemos ver lo que acá hacen los jóvenes, lo que acá hace Moisés, lo que hace el pueblo, es para llevar a la práctica de lo que Dios mismo ha dicho a través de su palabra. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Sobre todas estas cosas es para hacernos recordar que la esencia del mensaje acá está en la sangre, lo que es el rociamiento de esta sangre. Mis hermanos, si la sangre del sacrificio se rociaba sobre el altar, sobre el libro y sobre su pueblo, solo nos hace recordar que ningún hombre bueno llega al reino de los cielos. Ningún hombre bueno ha llegado a los cielos, ni por más ético o moral que haya sido el humano. Podemos ver que solo a través de esa sangre rociada que tipifica, que era la sombra del sacrificio de Cristo, que si no es por la fe en Cristo, en su derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y esto era la esencia del mensaje desde el Antiguo Testamento, tal y como lo dice el Nuevo Testamento. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Tenía que haber alguien quien derramara su sangre para que el pueblo pudiera alcanzar salvación, para que los hombres pudieran vivir en fe, para que Dios fuera glorificado solo por la fe en Cristo Jesús, y para comprender que si hoy estamos delante de Dios, es por su gracia en la fe en Jesucristo, por su derramamiento de sangre, que en su gracia y misericordia nos ha alcanzado a nosotros, pero que todavía hay muchos pueblos, familias, aldeas, que no han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio. Y nuestra responsabilidad es orar por ellos, para que conozcan a Cristo, que derramó su sangre por cada uno de ellos, para perdón de sus pecados, para que se arrepientan de sus pecados, para que el Señor los limpie y los perdone, y para que más hombres lleguen a los pies de Cristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a aprender un poco más. Dios les bendiga.